Ya basta de tratar de legitimar la patraña de que Tuxpan se escribe con M, señores, por favor. De acuerdo con el conocido apotegma de Miguel de Unamuno, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Esta reflexión del escritor bilbaíno bien puede aplicarse a nivel local en relación con los catecúmenos que, presumiendo de una reducción de la que precisamente carecen, les ha dado por difundir la peregrina versión de que el vocablo náhuatl Tochpan, que da lugar a la palabra Tuxpan, se escribe en su final con la letra intrusa M. Que quede claro que no trato de polemizar con quienes tal infundio propalan, porque no hay materia en ello para sustentarlas, lo que equivaldría a echarle margaritas a los cerdos. Empero en este caso, por razones didácticas, vale la pena aclarar que tanto el nombre de nuestra ciudad como el del municipio mismo es Tuxpan, traducción castellana del vocablo náhuatl Tochpan, ambas escritas y pronunciadas con N al final y no con M, con lo cual se desnaturaliza el significado original y genuino de su desglose que nos indica Toch o Tochtle, conejo, y Pan con N, lugar. En su caso, Pan con M se interpreta gramaticalmente como el sonido onomatopéyico de un golpe asestado sobre una superficie determinada. A mayor abundamiento no resulta ocioso señalar que la composición Pan no existe en el lenguaje náhuatl, y dado que al intentar incorporar arbitrariamente a dicho vocablo se agreda a esa raíz histórica, se impone la necesidad de aprovechar este espacio para publicar el contenido de un documento que obra en poder mío, de Salvador Hernández, y que consiste en que para publicar el contenido de un documento que obra en poder consiste en una copia del boletín emitido con fecha 24 de octubre del año de 1856 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en su tomo 4, página 323, el cual está firmado por el doctor Faustino Chimalpopoca Galicia, quien por aquella época fuera presidente de la Comisión de Idiomas Mexicanos, que a tal respecto nos señala lo siguiente: Tochpan, lugar abundante de conejos, se deriva del nombre sustantivo totli, conejos, de la preposición pan, que comúnmente significa encima, en o sobre. A mayor abundamiento añade, porque es inconcurso, y las mismas sociedades lo saben perfectamente bien, que los antiguos indios, al nombrar las cosas, al distinguir un lugar de otro, examinaban primero si había relación o no entre el nombre y el significado para identificar la propiedad de ambos, y ya se ve que con solo pronunciar la voz articulada se venían conocimientos de lo que se deseaba o de que se podría excitar la curiosidad. Por parte de este irreverente Salvador Hernández, y anticipándome la enclenque versión de que existe un decreto gubernamental que hace referencia a Tuxpan, escribiendo esa palabra con la letra M al final, en lugar de la N nativa original, resulta oportuno dejar en claro que el decreto de referencia que fue emitido durante el gobierno del licenciado Marco Antonio Muñoz Trumbull, con fecha 8 de junio de 1955, dispone únicamente que al nombre de la ciudad de Tuxpan se le agrega el patronímico de Rodríguez Cano. Empero ello no legitima que por un lamentable o estúpido error de dedo de un borrico analfabeta funcional se consideran agregar las raíces del vocablo náhuatl Tochpan con N, que es el nombre histórico, genuino y original de nuestra sociedad y municipio, y ya castellanizado como Tuxpan, con una M al final, respetándola, porque solo así significa lugar de conejos. Tal es la etimología del vocablo Tochpan. Desde luego que al ajustarnos a esta herencia prehispánica, ello nos legitimaría para apreciarnos ser un pueblo sin historia, un pueblo con historia, porque tenemos memoria.
por lo que la tal lema intrusa debe de tomarse como el clásico cuento de pescadores que arrulla el mar, inventado por la ignorancia de un bromista ansioso de balcón y reflectores. Pero eso no es todo, porque se da el caso de que también se pretende inventarle fecha a la presunta fundación de Tuxpan, lo cual nunca existió, nunca lo hubo, pues su asentamiento se fue dando de manera natural, con lazos de vecindad y tribus internucleadas entre sí. Añadiremos algo más sobre Tuxpan y el tema de su fundación. En numerosas ocasiones nos hemos enterado que un irresponsable pretende adueñarse como conocedor de la historia de Tuxpan y expulsa ambas referencias sobre una pretendida fecha de su fundación, irreverente presunción, por demás absurda, por inexistente, ya que la realidad, que no admite concesiones, nos señala que se carece de pruebas documentales susceptibles de sustentar las bases que establezcan una efeméride definida con tal sentido. Y es que la porción territorial que sirve de asiento al Tuxpan del presente, en el largo transcurso de su historia, ya venía siendo objeto de asentamientos humanos que aún dispersos eran sedentarios, los cuales gradualmente venían poblando las márgenes del río Tancupamoyo, o sea, el río Tuxpan, y las riberas de la laguna de Tampamachoco, Tlalpamachoco, su nombre náhuatl, siendo sus ocupantes originales los huastecos nativos, descendientes de los Tenec originales, y ello da fe y constancia la bitácora del navegante español Francisco Hernández de Córdoba, quien en el año de 1516, en una de sus incursiones y tras de costear el seno mexicano, se internó en el río que pasa por la tierra que estos naturales llaman de la Tochfa. A mayor abundamiento cabe citar que, de acuerdo como lo consigna el antropólogo tuxpeño Lorenzo Ochoa Salas, investigador de tiempo completo de la UNAM, en una de sus obras más conocidas titulada Historia prehispánica de la Huasteca, en su lámina 15 reproduce el torso de una figurilla encontrada en el sitio La Mata de Tampamachoco, datada dentro del periodo formativo medio, que de acuerdo con el desarrollo cultural de la Huasteca en relación con otras áreas de Mesoamérica, se ubica 400 años antes de Cristo y 400 después. Ese antecedente, consignado por alguien calificado en la materia, robustece la versión histórica de que por lo menos a partir de ese periodo la población del territorio de Tuxpan se fue dando en forma gradual al paso de los años, o más bien de muchos siglos, de manera que resulta por demás arbitrario, inmoral y antiético que más de un charlatán, bajo la inspiración de un protagonismo patológico, trata de impostarle una fecha falsa de supuesta fundación a Tuxpan, dado que nunca fue fundado nuestra ciudad obedeciendo al protocolo clásico del concepto de la época de la conquista, como si lo fueron, por ejemplo, Veracruz, Puerto y otras ciudades del interior de nuestro país. Pero si de lo que se trata es de establecer fechas conmemorativas relacionadas con Tuxpan, hay muchas de ellas muy significativas, tales como, por ejemplo, el día 1 de julio de 1881, Tuxpan fue elevada a la categoría de ciudad, de acuerdo con un decreto emitido por el gobernador del estado, el señor Apolonio Castillo, así como la fecha del día 20 de junio de 1914, en la cual, por un decreto expedido por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, Tuxpan fue designado capital provisional de Veracruz y jefatura militar del gobierno constitucionalista, siendo nombrado el general Cándido Aguilar y secretario de gobierno el coronel Heriberto Jara Corona. Cabe hacer notar, por cierto, que en el año de 1964, y contando con la presencia del presidente de la República
licenciado Adolfo López Mateos, se celebró en Tuxpan la ceremonia del primer cincuentenario del primer gobierno revolucionario instaurado en la República Mexicana. El evento se celebró en el Cine Tuxpan de esta ciudad en la fecha señalada, al cual, por cierto, yo estuve presente y reseñé para mi periódico, en mi carácter de periodista, el evento del ramo. Por cierto, el primer acto de gobierno practicado por el gobernador de Veracruz en aquella ocasión, general Cándido Aguilar, una vez que tomó posesión del cargo en Tuxpan, habilitado como capital provincial del Estado, fue expedir el siguiente decreto. Estoy hablando de cuando el general Cándido Aguilar tomó posesión del gobierno del Estado en esta ciudad portuaria. Decreto número 2. El general Cándido Aguilar, gobernador constitucionalista del Estado de Veracruz, decreta que se desconocen los mal llamados poderes legislativos, ejecutivos y judicial del Estado de Veracruz, emanados de la traición y el crimen que usurparon el gobierno legítimo del pueblo. En consecuencia, se declaran nulos y sin valor alguno legal todos los decretos, órdenes, circulares, acuerdos y todo tipo de actos expedidos y ejecutados por esos mal llamados gobiernos, comprendiéndose entre tales actos los contratos celebrados por ese gobierno con asociaciones y compañías o particulares, e incluyendo concesiones, arrendamientos y cualquier forma de convenios que graven, perjudiquen o comprometan en cualquier forma la propiedad a los intereses del Estado. Se procederá tan pronto se logra la aplicación del Estado y la eliminación de toda clase de elementos usurpadores a la reorganización en la forma más benéfica y conveniente para que el pueblo dé todos los servicios públicos, haciendo de ellos todas las reformas que sean de verdadera utilidad pública, convocando elecciones con deseo oportuno a fin de formar poderes legítimos en el mismo Estado. Rubrican el general Cándido Aguilar y el coronel Heriberto Jara Corona. Queda aclarado que en la exposición del material antecedente estoy ayuno de apetitos de erudición, estoy vacunado contra los derrames líricos de megalomanía. Simplemente soy una persona interesada en la investigación de las raíces históricas de nuestro Tuxpan, nuestro solar común nativo, y en ese sentido pongo lo mejor de mi voluntad para compartir con el público el material que sobre el particular he logrado reunir a través de muchos años, pero muchos, lo que en ese caso le permite a quien se interese en ello tener a la mano elementos para impedir que se tergiverse la historia por presuntos historiadores de probeta. Posdata, si a pesar de la explicación usted insiste en seguir escribiendo Tuxpan con M, por obligación debe de pronunciarla con M. Ensayo le verá que como que no aguanta. Se le recomienda que haga una prueba previa y búsquele el acento que se supone que le corresponde. Es todo, es cuanto. Muchas gracias por su atención.